El enebro es una planta medicinal que sirve para tratar varios problemas de salud, en especial afecciones del estómago y de la piel, inflamación e infecciones urinarias, debido a que los frutos, también conocidos como bayas de enebro, son ricos en aceites como el mircheno y el cineol, eucaliptol, además de flavonoides y vitamina C. Aunque el enebro, que pertenece a la especie Juniperus communis, conocido comúnmente como ajarje, cimbro o anabio, tenga diversos beneficios para la salud, también puede causar efectos secundarios, principalmente cuando la planta es consumida de forma excesiva y por más de 6 semanas, incluyendo problemas renales, gastrointestinales, aumento de contracciones uterinas, aborto e irritación de la vejiga. El enebro está contraindicado en mujeres embarazadas y en personas con nefritis. El enebro puede adquirirse en tiendas de productos naturales o en mercados municipales. No obstante, su uso siempre debe ser realizado bajo la orientación de un médico o de otro profesional de la salud que tenga experiencia en el uso de plantas medicinales. El enebro aporta diversas propiedades para la salud, pues es antioxidante, antimicrobiana, antiinflamatoria, sedante, hipoglucemiante, hipolipemiante, digestiva, analgésica, cardioprotectora y diurética. Esto se debe a que el enebro posee diversos compuestos bioactivos, como sabineno, limoneno, mircheno, pinenoque, rutina, luteolina, apigenina, totarol, flavonoides, entre otros, que le confieren sus propiedades medicinales. Los principales beneficios del enebro son los siguientes. 1. Elimina hongos y bacterias. El enebro posee aceites esenciales como el sabineno, el limoneno, el mircheno y el pineno, capaces de eliminar hongos, principalmente los hongos de la piel, como Candida spp, y las siguientes bacterias: Escherichia coli, que causa infección urinaria; Staphylococcus aureus, que ocasiona infecciones pulmonares, de piel y óseas; Hafnia albei, que forma parte de la flora intestinal normal, pero que también puede causar neumonía, infección urinaria, infección en los riñones y ciertas enfermedades intestinales; Pseudomonas aeruginosae, que ocasiona infecciones pulmonares, urinarias y en los oídos. Además, el extracto alcohólico de enebro también posee acción contra bacterias, incluyendo la Campylobacter jejuni, que puede causar intoxicación alimentaria, y el Staphylococcus aureus, que es capaz de generar infecciones en la piel, en los pulmones y en los huesos. 2. Tiene acción antiinflamatoria. Los aceites esenciales y los flavonoides como rutina, luteolina y apigenina, presentes en el extracto hidroalcohólico de enebro, funcionan como antiinflamatorios potentes, siendo muy útiles para tratar inflamaciones de la garganta y del intestino, además de ayudar a disminuir dolores musculares y articulares y tendinitis, por ejemplo, pues reducen la producción de sustancias inflamatorias como las prostaglandinas y las citocinas. 3. Combate la infección urinaria. El enebro tiene acción diurética, por lo que aumenta la producción de orina y limpia la uretra. Por esta razón, puede ser usado para ayudar en el tratamiento de infecciones urinarias y para prevenir la formación de cálculos en los riñones. El aumento de la producción de orina causado por los aceites esenciales presentes en el enebro también ayuda en el combate de problemas reumáticos como gota o artritis, pues aumenta la eliminación de ácido úrico por la orina. 4. Reduce la hinchazón. El té de enebro puede ser usado para ayudar a reducir la hinchazón, disminuyendo la retención de líquidos en todo el organismo debido a sus propiedades diuréticas, por lo que es muy útil especialmente en casos de problemas en los riñones. 5. Mejora el funcionamiento del sistema digestivo. Los aceites esenciales presentes en el enebro mejoran la digestión por controlar el flujo de la bilis del hígado y de los ácidos del estómago y aumentar la producción de enzimas digestivas, regulando el proceso digestivo. Además, las propiedades astringentes del enebro reducen la acidez del estómago, contribuyendo en el tratamiento de úlceras. El enebro también protege al hígado, reduce la producción de gases intestinales, combate la diarrea y ayuda en el tratamiento de gusanos e infecciones intestinales. 6. Tiene acción antioxidante. El enebro posee compuestos fenólicos en su composición como bioflavonoides y terpenos como el sabineno, el limoneno, el mircheno y el pineno, que tienen acción antioxidante, por lo que combaten los radicales libres
y reducen los daños en las células. Asimismo, el enebro ayuda a prevenir y a combatir enfermedades asociadas al estrés oxidativo causado por los radicales libres, como la aterosclerosis. Además, algunos estudios en animales demuestran que el enebro, debido a sus propiedades antioxidantes, confiere un efecto protector en el sistema nervioso, pudiendo ayudar en el tratamiento de enfermedades de Parkinson y Alzheimer. Sin embargo, aún son necesarios más estudios en humanos. 7. Protege contra enfermedades cardiovasculares. El enebro posee en su composición aceites esenciales como el totarol y flavonoides como la rutina, los cuales tienen acción antiinflamatoria y antioxidante que ayuda en la reducción de la absorción de colesterol, disminuyendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares como el infarto de miocardio y la aterosclerosis. Asimismo, la propiedad diurética del enebro también ayuda a controlar la presión sanguínea, esencial para el buen funcionamiento del sistema cardiovascular. 8. Controla la glucemia. Ciertos estudios han demostrado que los flavonoides, como la rutina y la amentoflavona, en el extracto alcohólico y en el té de enebro, pueden estimular la producción de insulina y reducir los niveles de azúcar en la sangre, por lo que puede ser un importante aliado en el tratamiento de la diabetes. 9. Disminuye el dolor. El extracto alcohólico de enebro posee sustancias como pineno, linalul y octanol con efectos analgésicos y flavonoides como rutina, luteolina y apigenina con efectos antiinflamatorios, que ayudan a disminuir el dolor debido a que inhiben la actividad de sustancias involucradas en el mismo, como la ciclooxigenasa, por ejemplo. 10. Posee acción sedante. El aroma del aceite esencial de enebro posee propiedades sedantes, por lo que puede favorecer al sueño, ayudando a combatir el insomnio y a mejorar la calidad del mismo. El aceite esencial puede utilizarse inhalado directamente del frasco o puede tomarse en forma de té de enebro antes de dormir. 11. Combate problemas respiratorios. Los antioxidantes del enebro, como la rutina y el sugiol, están relacionados con la mejoría del asma y de la bronquitis, principalmente cuando el aceite esencial es utilizado en forma de vapor. 12. Mejora la calidad de la piel. La vitamina C, los antioxidantes y las sustancias antiinflamatorias presentes en el enebro tonifican y limpian la piel, pues poseen acción antiséptica y astringente que mejora la calidad de la misma. Además, también ayuda a tratar problemas como alergias, acné, eczema, psoriasis y caspa en el cuero cabelludo. El enebro igualmente puede emplearse en heridas de la piel debido a sus propiedades antibacterianas. ¿Cómo usar el enebro? Normalmente, la parte utilizada del enebro es su fruto entero, que es de donde son extraídas sus sustancias activas. Este puede ser consumido en forma de té, tintura, también denominada extracto alcohólico, o usado en forma de aceite esencial, pomada o crema para la piel. Las principales formas de usar el enebro son las siguientes. Té de enebro. Colocar de 2 a 3 bayas de enebro en una taza de agua hirviendo y tapar. Dejar reposar durante 5 minutos y colar. Se recomienda beber de 1 a 3 tazas al día, por un periodo máximo de 6 semanas. Tintura de enebro, para uso externo. La tintura o extracto alcohólico puede adquirirse en farmacias de productos naturales y herbolarios, o puede elaborarse en casa. Para hacerlo, triturar 10 bayas de enebro en una taza de alcohol de cereal al 70% o aguardiente. Colocar la mezcla en un recipiente limpio, oscuro y tapado, y dejar macerar por una semana, siendo importante mover el frasco todos los días para extraer los componentes del enebro. Luego de este periodo, colar y conservar. La tintura puede emplearse sobre la piel en casos de reumatismo o de dolores musculares. Aceites esenciales de enebro, para uso externo. El aceite esencial de enebro puede utilizarse como aromatizante, en forma de vapor para problemas pulmonares o sobre la piel mezclado con otro aceite esencial, como el aceite de almendras, por ejemplo. Conozca otras formas de usar el aceite esencial. Tintura de enebro. Agregar 30 gotas, 2 a 3 veces al día en un vaso de agua o jugo. Crema o pomada de enebro, para uso externo. La crema o la pomada de enebro pueden adquirirse en farmacias de productos naturales. Estas pueden aplicarse sobre la piel en casos de dolor muscular o articular, calambres, reumatismo, gota o artritis.
Otra forma de usar el enebro es en baños de asiento para tratar hemorroides debido a sus propiedades antiinflamatorias. Se debe utilizar una cucharadita de té de enebro en 100 a 200 mililitros de agua para preparar el baño. Asimismo, también se puede preparar un acondicionador para emplear en el cuero cabelludo en casos de psoriasis, mezclando 10 gotas de aceite esencial de xilema de enebro en una cucharada de aceite de almendras y 600 mililitros de agua caliente. Luego de que la mezcla esté tibia, aplicar sobre el cuero cabelludo durante 15 minutos y enjuagar a continuación. Posibles efectos secundarios. El enebro es seguro para la mayoría de los adultos cuando es consumido por un corto periodo de tiempo. Es inhalado en forma de vapor o es usado sobre la piel en pequeñas áreas. No obstante, si el enebro es consumido en cantidades excesivas o durante más de 6 semanas, puede causar problemas respiratorios y renales e irritación de los intestinos, de la vejiga y de la piel, dificultar el control de la presión sanguínea en casos de hipertensión o reducir mucho los niveles de azúcar en la sangre, causando crisis de hipoglucemia en diabéticos. Asimismo, el enebro puede generar un aumento de las contracciones uterinas y, por ende, un aborto. Se debe buscar ayuda médica de forma inmediata o acudir a emergencias si presenta síntomas de intoxicación por enebro, como dificultad para respirar, náuseas, vómitos o convulsiones. Contraindicaciones. El enebro no debe ser usado en bebés, niños, mujeres embarazadas, ni en período de lactancia ni por personas con nefritis, que es una infección de los riñones. En caso de sospecha de embarazo, se recomienda que antes de usar el enebro, sea realizada una prueba de embarazo, pues el enebro puede causar aborto debido al aumento de las contracciones uterinas. Asimismo, el enebro debe emplearse con precaución por individuos diabéticos e hipertensos, pues puede aumentar el efecto de los medicamentos para estas enfermedades y causar efectos secundarios. El aceite esencial de enebro no debe ser ingerido o utilizado directamente sobre la piel debido a la elevada capacidad de intoxicación. Es importante utilizar el enebro bajo orientación de un médico, fitoterapeuta o de un profesional de la salud que posea conocimientos específicos en plantas medicinales.